Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sofía, esta es una nueva clase del curso de dibujo. En esta clase por fin vamos a empezar con el color. Yo sé que muchos estaban esperando, así que ya llegó. ¡Tanto que te he estado esperando! Bien, lo que vamos a hacer es al personaje Olaf de Frozen, pero vamos a aplicar no solo color, sino que vamos a aplicar la perspectiva atmosférica. La perspectiva atmosférica se trata de que cuando un objeto está en primer plano es más nítido y con colores más cálidos, y los objetos del fondo se van a volver más azules. ¿Por qué? Porque en la atmósfera hay como pequeñas partículas volando. Esas partículas en la visión de uno parecen azules. Por eso los objetos que están más lejanos se vuelven más azules, más borrosos y como una especie de nieblina. Todo esto lo vamos a aplicar en un dibujo. El dibujo que vamos a hacer es Olaf de Frozen, no sé si ustedes la vieron. Bueno, y además quiero decirles que sobre este tema hay muchísimas cosas para que ustedes averigüen, investiguen, que no se queden solo con lo que yo les estoy diciendo, sino que busquen. Lo que es muy bueno para aprender sobre perspectiva atmosférica es las películas de Tim Burton. Él aplica muchísimo la perspectiva atmosférica en todas las escenas de Coraline van a ver que hay muchísimo. También aplica los colores transmiten cosas, los azules, los violetas, los rojos, los naranjas, todo transmiten distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la película de Tim Burton de Alicia en el País de las Maravillas vemos a la Reina Roja que está todo de rojo, y el rojo representa ira, enfado, enojo. Bueno, él lo representa todo así con colores. Muy didácticas, sus películas son muy entretenidas y además de una calidad bestial. Se aprende muchísimo. Bueno, espero que se diviertan. Recuerden que sus trabajos necesitan amor. Este dibujo yo tardé casi todo un día, todo desde las 12 hasta las 8 de la noche dibujando, así que tengan en mente que necesitan amor los trabajos para quedar bien. Si no le ponen amor, no sirve. Bueno, abajo está el link de todas las redes, pueden darle like al video si les sirve y bueno, empecemos a trabajar. Vamos a utilizar la imagen del póster de Frozen 2. La dejo como siempre un link abajo para que lo lleve directamente a mi Facebook e Instagram, donde va a estar la imagen subida. Lo primero que hacemos es descomponemos a Olaf en figuras geométricas básicas, óvalos, círculos. Tengan en cuenta las proporciones, cuánto mide el cuerpo, cuánto mide la cabeza. Siempre piensen en eso cuando están dividiendo en formas básicas, ¿sí? Una vez que tenemos más o menos las formas básicas, empezamos a hacer los detalles. No empiezo con los detalles directamente, empiezo con formas básicas. Esto lo vimos en las clases anteriores. Por eso es importante que los ejercicios los vayan haciendo en orden. Una vez que tenemos las formas básicas, podemos empezar a dar los detalles. Siempre teniendo la imagen original de referencia. No quiero que quede tal cual, pero se tiene que entender que es Olaf. Recuerden el lápiz muy suave para después poder borrarlo. Más en este dibujo que vamos a hacer, que no vamos a marcar el borde. En este dibujo lo que vamos a hacer es mostrar el borde, pero de otra forma. No va a quedar el borde marcado. Por eso tengan en cuenta de no apretar muy fuerte el lápiz, porque si no, no lo van a poder borrar. Recuerden que Olaf está hecho de nieve, entonces la nieve no tiene bordes. Hacemos los bracitos. Fíjense que tiene como una especie de codo el bracito. Yo le hago como una muequita donde iría el codo. Y bueno, para hacer la manito es como un abanico. Medimos la distancia, tienen que ser más o menos similares. Los coditos quedar más o menos a la misma distancia. Y hacemos el otro abanico para ubicar los deditos. Ya tenemos las manitos. Bueno, y para hacer la parte del pelo que vendría a ser, que en realidad son unas ramas, bueno, acá ven cómo estoy haciendo.
tienen que siempre buscar una forma en la imagen de referencia. Eso les va a facilitar muchísimo el trabajo. Bueno, vamos borrando con la goma acostada. Primero borro las líneas entre las ramitas y ahora con la goma acostada paso para apenas dejar la silueta insinuada. Ven que la goma se ensució, limpio la goma y con un trapito paso y vuelvo a borrar, pero apenas tocando el papel. Una vez que me quedó más o menos la figura, empiezo a marcar lo que sería el fondo. Fíjense que hice la línea del horizonte, la insinué, todo muy suave es. La insinué basándome en la regla de tercios que vimos en la clase anterior, en el tercio inferior. Por eso siempre es acumulativo todo lo que aprendemos, es importante que lo hagan en orden. Bueno, para empezar a pintar, lo que hice fue, borré un poquito el fondo y empiezo con el lápiz celeste a hacer muy suaves circulitos, pequeños circulitos. El video está muy acelerado porque fueron 8 horas de trabajo, por eso les estoy explicando que son circulitos, parecen que son rayas, pero no son rayas. Denle tiempo, denle amor a sus trabajos, no se apuren. Toda la unión del horizonte, borramos un poquito más el lápiz porque quedó muy marcado. Todo lo que vendría a ser la unión del horizonte con el fondo, lo estoy coloreando de celeste, muy suave, acariciando el papel. Parece que no pinta, no estoy apurada porque pinte, sino que estoy haciendo por capas. Al trabajar por capas, nuestro color va a quedar mucho más uniforme y vamos a tener más control de dónde agregamos y dónde no agregamos color. Acá les voy a mostrar en tiempo casi real cómo es. Hago líneas y voy intercalando entre circulitos pequeños y líneas. Así completamos toda la parte de donde sería la nieblina, donde queremos ubicarla, ¿no? Ubicamos en el cielo y con una servilleta difuminamos. Luego agarramos el color violeta. Con el color violeta vamos a ser más cuidadosos de no pasarnos a la figura. Todo con amor y dedicación. No importa el tiempo que nos lleve, no estamos apurados, estamos disfrutando de algo que nos gusta, que nos apasiona. Ahí les muestro cómo son. Son como circulitos, círculos más grandes, círculos más pequeños. Tengan paciencia. No aprieten mucho, fíjense que apenas acaricia el papel. Así vamos a ir posicionando algunas sombras en la nieblina y empezando a delimitar los primeros árboles. Recuerden que los árboles que están más cerca son los que se van a ver un poco más. Los que están más lejos son los que se van a ver menos, se van a ver apenas insinuados. Esto es la perspectiva atmosférica o perspectiva aérea también se le dice. La cantidad de árboles que quieran agregar pueden agregarlas. Ustedes decidan ustedes. Hacemos en la parte de la base donde estarían las hojas secas también algunas sombras con violeta. Ahora les muestro acá cómo estamos haciendo con el azul en este caso. Después de hacer con el violeta empezamos con el azul. Remarcamos la zona de la mitad de los árboles. Sobre la nieblina va a haber una partecita de los árboles que están más cerca que se van a ver un poquito más.
Necesito que presten atención porque es muy importante esto, ¿sí? Mientras más marcado esté el árbol, más cerca va a estar. Si el árbol está más lejos, menos marcado va a estar. El árbol que está más lejos, apenas tiene una sombra. Ven que apenas los toco. Los que están más cerca están más delimitados. Están más coloreados. Estamos trabajando con el azul. Vamos a hacer alrededor del cuerpo de Olaf. También vamos a remarcar los árboles porque pasan por atrás. No es que están solo en los laterales, sino que están detrás de Olaf también. Fíjense como hago algunas sombras en la parte de donde estaría la unión y donde estaría el horizonte, ¿no? Hago algunas sombras en la nieblina. Todo muy difuminado. ¿Se acuerdan que practicamos el degradé en las primeras clases? Bueno, todo esto lo estamos aplicando acá. No importa que lo hayamos practicado con grafito, es lo mismo. Para hacer las hojas, vamos a hacer pequeños circulitos. Esto también lo vimos en las primeras clases cuando hacíamos las E. Bueno, acá son muchas E muy juntitas. No voy a dibujar hoja por hoja, sino que voy a hacer una idea de una hoja. La idea del conjunto de hojas. Voy a dejar algunos espacios sin pintar, algunos espacios pinto un poquito más fuerte. Recuerden que está lejos, que no se va a ver muy nítido porque están lejos las hojas. Están cerca, están más cerca que los otros árboles, pero están lejos. Lo que está en primer plano acá es Olaf. Bueno, completamos las hojitas, agregamos la cantidad de hojas que queramos en los árboles que están más cerca. Recuerden que mientras que más cerca esté el árbol, las hojas se van a estar más nítidas. Mientras más lejos esté, las hojas van a estar más claritas, apenas insinuadas. Tengan en cuenta eso a la hora de hacer las hojitas. Fíjense que ningún árbol tiene la base bien marcada. Están todos difuminados en la parte inferior. Bueno, oscurezco un poco más la sombra de la nieblina, lo celeste, la base de las hojas, vieron que le di un poquito más de violeta. Con la servilleta voy difuminando a medida que voy avanzando. Y ahora con el bordó lo que hago es marcar un poco más las hojas que están más cerca nuestro, digamos. Remarco los tronquitos del pelo, de los brazos y hago pequeñas E para hacer las hojas. Y a medida que me voy acercando a la línea de horizonte, a medida que voy subiendo para la parte donde está la nieblina, voy aflojando el lápiz. Voy intercalando. En algunos sectores hago más oscuras las E, en otros sectores hago más claras, en otros sectores ni hago. Esto es para cambiar la profundidad de nuestro suelo. Nuestro suelo no va a ser algo liso, es hojas, entonces hay algunos lugares donde tiene más luz, donde tiene menos luz. Tienen que prestar mucha atención al modelo para poder tratar de ver esto que yo les estoy diciendo, no solo que yo se los digo, sino que intenten verlo. Desenfoquen la vista y miren las hojas, miren la imagen original y desenfoquen la vista. Y van a ver algunas zonas más oscuras en la parte del suelo y unas zonas más claras en la parte del suelo. Esto es lo que estamos tratando de imitar en este dibujo. Yo me enganché tanto dibujando que se me pasó la hora, se me pasó el día, pero por eso es algo que uno ama hacer, no se apura uno al dibujar, lo hace con amor y puedes pasar horas y horas y horas y se te van las horas y no te das cuenta.
Bueno, recuerden que hago degradé a medida que me voy acercando a la zona de horizonte. Ahí se las marqué. ¿Recuerdan la regla de tercios de la clase anterior? Bueno, en el tercio inferior. Ya va teniendo más profundidad nuestro dibujo. Ahora con el marrón clarito remarco las hojas, pero solo las hojas que están más cerca del espectador. Cuando voy subiendo voy aflojando el lápiz. Para hacer el rostro de Olaf uso el azul. Fíjense que no remarco todo. Remarqué solo los ojos y la boca. Y hago un degradé desde más oscuro a más claro. Vamos a hacer los efectos de relieve, de volumen que habíamos visto. Recuerdan de la sombra, cómo se proyecta, la umbra, la penumbra. En este caso, la luz a Olaf le viene desde nuestra derecha un poquito arriba. Entonces va a tener la zona de su izquierda, va a estar más con sombra, propiamente dicho. La zona de la izquierda va a tener más sombra, porque la luz viene del otro lado. Presten atención como estoy haciendo para delimitar los bordes sin remarcar. Con el sombreado doy la idea del volumen. No me apuro por colorear rápido, no, me tomo el tiempo necesario. Recuerden que el video está muy acelerado. Si no tardaría mucho, pero ustedes háganlo tranquilos. También pueden hacer el paisaje solo si no quieren hacer Olaf, no es obligatorio hacer Olaf. Y con el papel difuminamos. Con el marrón vamos a pintar los tronquitos de la mano, también dándole volumen. Con el coloreado le doy el volumen. No pinto todo marrón de una sola, le doy el volumen. La nariz, hicimos el borde inferior con marrón y vamos dándole el volumen también con el coloreado. Fíjense que estoy dejando una zona sin pintar, esa zona es la donde más tiene brillo. Este es un naranja. Ahora con el rojo vamos a remarcar lo que habíamos hecho con marrón. Recuerden que acá estamos trabajando todo con degradés. Esto lo vimos en las clases anteriores. Y ahora con el naranja presiono sobre el rojo que puse recién. Ya tiene volumen nuestra zanahoria. Ahora con el violeta voy a remarcar todo lo que hice con azul en el cuerpo de Olaf. Las sombras más oscuras la voy a remarcar con el violeta, pero siempre hago despacio, no aprieto fuerte. Luego con el celeste remarco y vuelvo a darle al fondo en las zonas intermedias, donde está la nieblina más fuerte no paso. Ahora con el azul oscuro remarco los árboles más cercanos nuevamente. Recuerden que trabajamos de a capas. Todo lo hice de la misma manera que hice al principio.
Vuelvo a remarcar con el azul las sombras más oscuras de Olaf y los botoncitos. Y alrededor de Olaf doy una capa muy suave con el azul, haciendo un degradé. Con el bordó también hago el mismo procedimiento y hago una sombra en la parte de las hojas. La sombra que produce Olaf y la sombra de las mismas hojas. Pero esta vez aprieto un poco más el lápiz. Recuerden que hago las E como les mostré al inicio. Luego con naranja, el mismo naranja que utilicé para la nariz. Y por último doy los detalles con negro. Solo los ojitos, muy poco en la boca, los botones, unas pequeñas sombras en las ramitas y un poquito en la base de Olaf y algunas hojitas. Es muy poco lo que lleva de negro, casi nada diría yo. Ya tenemos a nuestro Olaf terminado. Con naranja remarco algunas zonas que quiero que estén más cálidas. Y bueno, recuerden que tienen que firmar sus trabajos, no se olviden ponerle el año y su nombre. Y bueno, espero que se hayan divertido, que haya sido educativo para ustedes. Muchísimas gracias por mirar y si no te suscribiste, te invito a hacerlo. Nos vemos en la próxima clase.